Queridos hermanos, queridos amigos, nos encontramos nuevamente en un Francisco Reconstruye tu Iglesia. Tenemos una agenda llena, celebramos Pascua, Resurrección. Lo primero que tengo que decirles es feliz Pascua, que el Señor resucitado resucite efectivamente en sus corazones, en su hogar, en sus familias. Iniciamos un tiempo nuevo, vamos a estar 50 días acompañando al Señor resucitado hasta el día de Pentecostés, en que irrumpe el Espíritu Santo sobre María reunido con los discípulos en el cenáculo, que va a ser más o menos a mediados de mayo. Hemos dejado atrás el largo tiempo de Cuaresma, de preparación y de purificación del corazón. Sobre todo la última semana, la semana recién pasada, la Semana Mayor, la Semana Santa, que desemboca o se corona con el Triduo Pascual, que hemos vivido, espero que usted también lo haya hecho, en forma intensa, devota, de corazón. Ojalá hayan sido estos días de Triduo Pascual intensamente bien aprovechados. Los que pudieron seguir por televisión algunos de los eventos en los cuales participó el Santo Padre, comenzando con el maravilloso momento de la renovación de las promesas sacerdotales que se realiza el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, que se realiza en todas partes del mundo. Todos los sacerdotes del mundo renuevan sus promesas sacerdotales con su obispo o con su superior, pero con el obispo en primer lugar, se reúnen los sacerdotes en las catedrales para renovar públicamente y solemnemente sus promesas sacerdotales. El Santo Padre tuvo algo parecido, él delega esa responsabilidad en el obispo de Roma, pero de todas maneras celebró, sí, la institución de la Eucaristía con la última cena. También nos sorprendió gratamente, hay que decirlo nuevamente, con un muy bonito signo, como lo podemos ver en las pantallas de televisión. Luego vino inmediatamente después de eso el Vía Crucis, muy bonito nuevamente también para todas las personas que lo pudieron seguir en televisión, y cada uno de nosotros en nuestras respectivas diócesis, algunos más pequeños, otros más grandes, en las catedrales, las principales ciudades de Santiago, de Chile, se realizaron muy bonitos Vía Crucis, una forma también de manifestar públicamente nuestra fe. Qué maravilla es que se veía, a mí me tocó por lo menos visitar 2 o 3 yendo a la parroquia donde me tocó, ver al menos 2 Vía Crucis en los cuales la gente iba detrás acompañando al sacerdote, en fin, en algunos casos con una especie así de escenificación del Vía Crucis, más bonito todavía, pero como sea, personas que iban rezando el Vía Crucis. Las 14 estaciones acompañando al Señor en su camino hacia su pasión y su muerte. Pero ojo, habría que hablar de 15 estaciones en realidad, porque la última es la que celebramos hoy, la resurrección del Señor. Ahí termina. No termina el Viernes Santo, le termina en el día de la resurrección del Señor. Creemos en un Dios de vivos y no un Dios de muertos. El Señor venció a la muerte. Aquí desemboca todo. Es tan importante esto que en realidad hay que recordarlo siempre de nuevo. Más importante que la Navidad es la fiesta que celebramos hoy. La fiesta de la resurrección del Señor, la Pascua, el paso de la vida a la verdadera vida. Es cierto que hay que pasar por el trago amargo de la muerte, que lo vivimos todos, el crisol de la muerte, pero necesario para, producto de nuestro pecado original, como muy bien se desprende la Sagrada Escritura y como muy bien también nos lo dice constantemente el Magisterio de la Iglesia, que nos recuerda que en realidad la muerte es el primer efecto de la separación entre el hombre y Dios. Como sea, el punto es que ese paso no termina en la nada, en un vacío, sino que termina en la verdadera vida. Cristo volvió de la muerte, venció a la muerte, nos manifiesta con eso que efectivamente después de esta vida hay otra vida, la vida definitiva, el cielo donde nos vamos a encontrar todos. Comenzamos entonces un tiempo pascual. Termino refiriéndome a lo del Santo Padre, las vivencias que él tuvo. Ya tuvimos el Vía Crucis, muy bonito, muy emotivo, muy solemne, muy sentido, especialmente por las referencias a la persecución a los cristianos en el Medio Oriente. Ha sido una constante en las peticiones del Papa. Nos ha invitado a todos, espero que usted también lo haya hecho, rezar por los cristianos que son perseguidos en el Medio Oriente, en particular en Siria. El Estado Islámico, esta organización que se ha mostrado tan visceralmente aguerrida, lapidaria, sanguinaria, hay que decirlo lamentablemente, que ha distorsionado completamente el mensaje musulmán, el mensaje de Mahoma. El Corán brota de los textos del Corán la paz, la armonía, brota en muchas partes. Mahoma habla justamente de la armonía entre los pueblos, nada más ajeno que
las tensiones, que la guerra, que el odio, la odiosidad hacia otros, nada más ajeno al mundo musulmán que eso. Por lo tanto, aquí encontramos en un grupo de fanáticos que han distorsionado completamente el mensaje del Islam, y ojalá entonces recapaciten y que haya este año litúrgico, este tiempo pascual, ojalá que sea también un tiempo que impregne también con fe, con paz a ese sector de la humanidad. Pero seguimos rezando por los cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo. Lo dijo el Santo Padre el año pasado, en fin, en varias ocasiones lo ha repetido. Nunca la Iglesia había tenido tantos mártires como en el último siglo, el siglo pasado, siglo XX, y ya el poco que llevamos, ya hay miles de mártires que han sufrido, que han sido muertos por la fe cristiana, por creer en Cristo, por llevar a veces una simple cruz, por persignarse, por rezar el Padre Nuestro, han sido acribillados, han sido muertos. Termino el trío pascual con lo que celebramos hoy. También vamos a ver ahora en diferido, altamente probable, si usted en la televisión, en la noche o en la mañana ya lo hemos visto, y se va a repetir seguramente estos días, la bendición Urbi et Orbi del Santo Padre a la humanidad entera, a la ciudad y a la humanidad, a todo el mundo, dando la bendición luego a raíz de la fiesta de la resurrección del Señor. Un muy bonito signo, una maravilla, la magia de los medios de comunicación que hacen posible que se transmite a casi más de 2.000 millones de personas que están frente a su televisor o escuchando la radio, recibiendo la bendición del Santo Padre. Qué maravilla de los medios de comunicación que nos permiten tener acceso a esa bendición del Santo Padre. No solamente hemos celebrado la Pascua del Señor, la celebramos hoy, la vamos a estar celebrando durante estos 50 días, especialmente lo que se llama la octava de Pascua. Esta primera semana vamos a celebrar todos los días como si fuese el mismo día de la Pascua Resurrección. Así de importante es esta fecha. Pero también nos preparamos ya próximamente a la visita del Santo Padre a nuestro continente. Va a visitar 3 países, como muy bien lo ha dicho la prensa y se nos ha recordado constantemente. Nuestro país hermano Bolivia, Perú y Paraguay. El Santo Padre ha querido comenzar con este triduo antes de iniciar el próximo año, altamente probable, ya lo anunció, una visita a Chile y Argentina. Ya visitó Brasil a raíz del Encuentro Mundial de Jóvenes. Van a quedar en barbecho aún, ¿no es cierto?, en reposo para unos próximos viajes el resto de los países, por lo menos Colombia, Perú y Venezuela. Pero por ahora entonces alegrémonos de la visita que el Santo Padre próximamente va a hacer a estos 3 países y más aún Bolivia, país hermano nuestro. Desear para este tiempo un muy bendecido tiempo pascual. De poco sirve celebrar la Pascua hoy si no la proyectamos a través de nuestra vida, una conversión a la cual nos invitó por de pronto la Iglesia durante todo el tiempo cuaresmal. No podemos haber terminado el tiempo cuaresmal si vamos a hacer exactamente el mismo. Algo se tiene que haber provocado en nuestro corazón, en nuestra alma, un pequeño cambio. En primer lugar, ser más solidarios. La Iglesia nos invitó durante este tiempo a ser solidarios. El mensaje cuaresmal del Papa, él pidió combatir lo que él llama la globalización de la indiferencia, el que el otro no me importa, el más pobre, el enfermo, los viejos, los ancianos, los niños, los que están por nacer. Cuánta indiferencia hay, los que pasan hambre, los que nada valen frente al resto. No puede ser eso las categorías cristianas. El cristiano tiene especial sensibilidad frente al que sufre, frente al que está abandonado, frente a los enfermos, frente a los ancianos. Ahí el cristiano tiene un especial ojo. Y esa invitación que nos hizo el Santo Padre para el tiempo cuaresmal se sigue extendiendo durante toda la vida, pero ahora particularmente este tiempo pascual. Lo invito a que sea la solidaridad, la generosidad, el incluir al otro una constante de este tiempo pascual, para que al final del tiempo pascual realmente experimentemos un cambio en nuestra vida y podamos decir, sí, Cristo resucitó en mi corazón, yo soy distinto, soy otra persona. Gracias a la resurrección del Señor, a mi fe en Él, puedo dar testimonio que efectivamente Cristo vive. Cristo está en mí, está en nosotros. Y vive para hacernos más felices, para regalarle sentido a la vida, para que seamos más hermanos, más cordiales, nos tratemos mejor, seamos más justos, un país más fraterno como el Señor lo quiere para todos nosotros.
Muy buenas tardes, nos juntamos una vez más en UCB Televisión, en los caminos de la iglesia, y en esta fecha tan importante donde los cristianos estamos absolutamente felices, gozosos, porque Cristo ha resucitado. Hemos celebrado resurrección, esta manifestación de Dios a todos nosotros, en que nos ha mostrado en que el mal ha sido vencido por el bien, la muerte derrotada por la vida, y no cualquier vida, es la vida en Cristo, es la vida del Señor, es la vida que nos permite mirar nuestra existencia de una manera completamente esperanzadora, donde la naturaleza y la creación se transforman al solo contemplar la cruz vacía. Esta cruz vacía que nos conduce a lo más preciado que tenemos, Jesucristo. Y Jesucristo, en este contexto de la resurrección, nos habla de lo importante de vivir una vida consecuente, una vida donde todo tiene que estar tocado por la resurrección. Todo tiene que ser importante como testimonio para los demás. Solo somos creíbles si es que Cristo ha resucitado en nosotros. Solo somos posibles de ser conquistadores de corazones para Dios si usted y yo somos capaces de hablar desde la vida, desde el diario vivir de Dios, pero no de cualquier Dios, del único Dios que ha vencido la muerte. Con esas palabras de resurrección y de felicidad, queremos empezar este programa y por supuesto saludando a un amigo ya del programa, a Álvaro Ramis, quien es teólogo, doctor en ética y democracia. Muy buenas tardes, Hola, Álvaro. Muy buenas tardes. Increíble, nos encontramos, va a ser fácil recordarlo los nombres, Claro, ambos nos llamamos Álvaro. Oye, Álvaro, yo estaba hablando un poco de la resurrección. A ti, ¿cómo te pasa esta experiencia? Mira, a mí la resurrección me despierta la esperanza. Si hay una virtud que creo que me coloca hoy el domingo de resurrección en el alma es la esperanza de algo mejor, de otra vida, de que es posible el futuro. Frente a la muerte, frente a la realidad, la contingencia, la desazón, siempre la idea de que hay una posibilidad, un futuro abierto, que no todo está cerrado, que la historia sigue, eso me genera una gran ilusión, me hace vivir mejor. Tú fuiste partícipe de un movimiento estudiantil interesante, transformador, que nos permite a todos, o nos permitió de alguna forma mirar la realidad que tenemos. Y siendo un hombre, ¿por qué te interesa participar en una organización social? Siendo un hombre joven, que pareciera que la juventud, como dicen, no está ni ahí. ¿Por qué a ti te interesa participar en una organización estudiantil? Bueno, yo creo que toda la gente empieza participando en algo porque le afecta algún problema. Tiene una dificultad, hay un problema, una carencia económica, social, un problema de poder llegar a fin de mes, un dilema. Y ese dilema requiere una respuesta, pero eso se hace una participación más activa, más consistente, cuando uno siente que eso tiene una causa más estructural que requiere no solamente una solución inmediata, de corto plazo, sino una solución de largo plazo y que abarque no solo mi problema individual, sino de la sociedad en su conjunto. Y como cristiano siempre me ha movido la idea de que el bien común es un objetivo que debe orientar la vida. Y el bien común es el bien de todos, el que los ricos, los pobres, los que están con satisfacción en su vida y los que están en la insatisfacción, todos puedan combinar sus intereses, integrarlos y buscar también así la felicidad común. Ahora, siendo este bien común y siendo un tema tan central y transversal, porque llevamos un par de años quizás conversando seriamente en este país acerca de una reforma educacional, una forma transformadora para todos, ¿cómo desde una mirada cristiana y desde alguien que ha participado en los movimientos sociales se ve este proceso de transformar una educación municipal a una educación estatal? Mira, no quiero entrar en la discusión más práctica porque cada día cambia la ley, cada día la minucia de la norma pues va variando. Yo sí valoro la gran orientación, el gran horizonte transformador que ha surgido en estos años. Hasta dónde llegará ese impulso no lo sabemos. Yo espero que llegue lo más
radicalmente posible a las causas que originaron que hoy día tengamos una educación de baja calidad, segregadora, discriminadora, donde algunos tienen muy buenos niveles de educación y otros muy malos. Yo creo que la búsqueda final de la sociedad está muy bien orientada. Después, ¿cómo la ley va a recoger esos aspectos? Pues es necesario que la sociedad siga vigilante, siga acompañando el proceso legal para que esos objetivos que se pensaron, principalmente yo creo en 2011, 2012, se lleguen a puerto, ¿no? Que la sociedad siga anhelando, ¿no?, con esa esperanza viva para que no se apague el fuego del deseo de cambio. Aparentemente parece que un movimiento social, llámese educación, llámese, no sé, Aysén, o lo que pasó en Caimanes, o lo que está pasando en Caimanes, parece alejado al mundo de la fe. ¿Cómo se vincula estos movimientos sociales, un movimiento transformador, con la fe que, como se decía, y a algunos señores les gusta decir, a los curas que se metan en la sacristía y de su sotana, que nosotros nos preocupamos de la política? No, yo creo que la fe cristiana es una propuesta de vida buena. Y esa propuesta de vida buena es integral, requiere atravesar todas las dimensiones de la existencia, desde que una persona nace hasta que muere, en toda su dimensión. Y ese mensaje integral de vida buena debe ser propuesto. La gente yo creo que se molesta cuando considera que la Iglesia impone, cuando la Iglesia se pone a generar condiciones de imposición respecto a ciertas propuestas de vida buena. Pero si mientras se mantenga en el campo de la propuesta, el campo de la proposición con perspectiva universal, yo creo que está bien, es legítimo y eso es lo que hace que la sociedad se enriquezca. Y a partir de las tradiciones de fe, como la nuestra, como de la tradición católica, pues se hace la vida más rica, ¿ah? Se adquieren nuevas virtudes, se valoriza más algunas dimensiones que simplemente la vida cotidiana, el ritmo del mercado los invisibiliza. Por ejemplo, el valor de la vida, ¿ah? El valor del agua como un elemento sagrado, que no es solamente un signo de que se puede comercializar. A nosotros también es el agua del bautismo, es el agua del cual hemos renacido para una vida mejor. Y también el agua es el signo de que vamos a seguir esperando un mundo donde todos puedan tener satisfacción de su sed de vida en abundancia. Yo creo que por eso es que valoramos de una manera distinta la naturaleza como creación de Dios, como elemento que contribuye a la humanidad, ¿ah?, a la hermandad universal, y por lo tanto creo que es bueno que la Iglesia ponga acento en ese tipo de discusiones porque es la propuesta que la sociedad hoy día requiere. Ahora, en ese poner acento, cuando la Iglesia lo propone, está mirando desde una concepción de ser persona, que aparentemente está en conflicto serio en muchas materias políticas contingentes y con algunos políticos que tenemos y que están en choque confrontacional desde la concepción de persona. ¿Cómo eso, desde tu experiencia, se logra convivir en un mundo de hoy? No, yo creo que tenemos que vivir en una democracia donde hay una clara separación entre el campo de la Iglesia y del Estado, y donde la Iglesia tiene un rol profético. Y nuestro peso histórico es que vivíamos en sociedades donde no existía esa separación, donde lo religioso, donde el punto de vista de la tradición religiosa se homologaba a lo que el Estado vivía. Y hoy no, vivimos en una sociedad valóricamente politeísta, por decirlo así. Y eso exige respeto, tolerancia, donde hay distintas visiones, donde hay distintas miradas, pero donde eso no implica negar el valor fundamental de la fe como una propuesta de vida. Esa propuesta de vida debe articularse con las demás para encontrar un punto que yo llamo lo justo. Nosotros desde la vida de fe apostamos por una visión de lo bueno, que es absoluta, que no tiene límite, y en la sociedad tenemos que encontrar un punto de acuerdo sobre lo justo. Sobre lo bueno tal vez no vamos a estar de acuerdo, pero sí podemos llegar a estar de acuerdo en lo justo. Y lo justo sí es universal. Yo creo que ahí hay un valor donde las propuestas de vida buena de la fe logran arrancar lo mejor de la vida humana. Logran captar aquel valor que hace que la persona sea persona, que es la dignidad, ¿ah?, que es algo que no tiene precio,
que es algo que no se puede medir, que es algo que hace que tú seas un valor en sí mismo, ¿no? Como un poco dice Kant, el hecho de que tú tengas un imperativo categórico respecto al otro. En ese concepto de persona y buscar lo justo, ¿dónde crees tú que está lo justo entre estas dos fuerzas, Sí. muchas veces opuestas y a veces difícil de tolerarse? Sí. ¿Dónde está lo justo cuando se plantea, por ejemplo, desde, al escucharte decir, es que la religión, yo creo que ahí hay una mezcla entre una cosa la institución y otra cosa son los valores fundamentales que son transversales a la fe cristiana, que están más allá que lo encapsulado en una religión. Yo creo que el valor fundamental es la dignidad humana. Y ahí podemos entrar a discutir budistas, musulmanes, católicos, protestantes, personas que no tienen tradición de fe alguna, ateos, todos, ¿no? Porque nos encontramos en el valor de la dignidad humana y eso funda los derechos humanos. Y eso viene también de la tradición cristiana. Es la tradición cristiana la que ha dicho que el ser humano es un valor en sí mismo, que no se puede comercializar la vida, que no se puede ponerle precio, no se puede transar. Ahí hay un punto de encuentro. Si nos ponemos a discutir en otras cosas, tal vez no vamos a llegar a un punto de encuentro final. Si vamos a hablar sobre el cielo o el infierno, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en la dignidad humana sí. Y ahí hay puntos donde podemos colaborar, encontrarnos con toda la diversidad de nuestra sociedad, que sí busca un punto de arraigo en el respeto a la vida de las personas, el ser humano como fin en sí mismo. Ahora, ¿cómo se conjuga esta idea que podemos estar de acuerdo en la práctica cuando vemos que políticos, llámense cristianos, declarados abiertamente católicos o de alguna iglesia cristiana, están en contradicción con los valores fundamentales de lo que mismo proclaman? ¿Dónde se mezcla? Yo sé que ambas ideas se mezclan en un ser humano, pero ¿cómo se pone o cómo se enfrenta una realidad que aparentemente tienden a dividir? Lo que yo hago en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo que yo hago en mi vida privada es una cosa y lo que yo hago el domingo en la misa es otra. Bueno, por un lado, es importante que los políticos, siendo de la tradición religiosa que sea, de la tradición filosófica que sea, actúen con doble dimensión. Eso es importante porque una cosa es el campo de la legalidad, donde yo actúo con prudencia, porque considero que por frónesis, por prudencia, puedo decidir que esta norma se aplique así o asá, que otra es la convicción final. Entonces yo creo que hay siempre un campo ahí de deliberación personal que el político debe enfrentar. Eso es una cosa. La otra es la incoherencia procedimental normativa, que es, por ejemplo, el político corrupto. ¿Ya? Una cosa es que un político diga, mira, yo por prudencia considero que esta norma debe adecuarse para que toda la sociedad, a pesar de que vaya en contra de mis convicciones, pero para poder incorporar un pacto social, necesita abrirse. Otra cosa es, por ejemplo, que yo me vulnero las normas sociales conscientemente y meto la mano en la bolsa común. O vulnero los derechos de una comunidad. Yo creo que eso es distinto. Entonces, una cosa es prudencia para poder adecuar las normas sociales y otra cosa es saltarse las normas porque creo que estoy por sobre el bien y el mal. Y eso es lo que hoy día escandaliza a la gente, que la política se ha desmoralizado. Hay una democracia desmoralizada. Y cuando hablo de democracia desmoralizada es en doble sentido, de que hay falta de corrección normativa, pero también es que estamos desmoralizados, como cuando un equipo de fútbol no tiene la moral alta, o el ejército va a la batalla y está la tropa desmoralizada, y el general busca que elevan la moral. ¿Y cómo lo hace? Tratando de dar buen ejemplo. Y eso no ocurre porque nuestros generales o nuestros entrenadores de fútbol, que son nuestros políticos, no lo están haciendo porque no dan ejemplo, y eso desmoraliza también a la sociedad. Si él roba, ¿por qué yo no? Si él mete la mano, ¿por qué yo no? Si él se salta la norma, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo también en mi trabajo? Y así se da una cadena de desvalorización y de desmoralización de la sociedad, que es lo grave que estamos viviendo hoy día. Quizás el desafío para los cristianos, y digo cristianos transversales, asuman roles políticos desde la consecuencia de lo que creen, porque es muy difícil, creo yo, actuar en algo que yo no creo, vivir en algo o en situaciones, o legislar, vivir, actuar, operar en la sociedad desde algo que yo no estoy profundamente convencido, sino este hombre, esta persona se termina medio esquizofrénico, digamos, por un lado o por otro. Pero
¿Cómo los cristianos consecuentes participan en la política hoy día? Sí. Bueno, primero hay que decir que la política es un campo donde las decisiones que tú tienes que tomar no son siempre las decisiones que tú quieres tomar. Puedes que tengas disyuntivas donde tienes un mal menor y un mal mayor, ¿ah? Y tienes que optar en esas condiciones, donde no todas las reglas o todas las condiciones son ideales para que tú puedas decidir lo que quisieras decidir, ¿ah? Muchos políticos quisieran a lo mejor, ¿ah?, en un escenario final feliz, ¿ah?, decidir la mejor decisión, pero a veces hay que tomar una decisión mala para evitar un mal peor. Eso es la naturaleza humana, desde que el hombre es hombre. Pero otra situación es la de no enfrentarse a que vivir en una sociedad plural donde tenemos que decidir también en función de todos los intereses, ¿no? Y donde yo absolutizo mi única visión, donde trato de imponer, donde yo no busco el pacto social. Y eso es grave porque finalmente la sociedad se compone de su diversidad, ¿ah? Es tratar de sumar visiones para que el resultado pues, pueda tener mayor legitimidad. Ahora, desde esa mirada ética, de que hay que buscar los acuerdos, y hemos vivido quizás los últimos 30 años en la democracia de los acuerdos, es donde buscamos el mal menor. ¿Cómo un cristiano salta esa brecha del mal menor, de lo posible, a hacer algo que rompa el mal menor por la búsqueda del bien mayor? Claro. Yo creo que ahí el Papa Francisco ha demostrado un poco en el último tiempo que eso es posible, cuando salta las convenciones, cuando salta muchas de las ideas de que aquí hay ciertos temas que no se pueden tocar y los empieza a tocar sistemáticamente y empieza a hablar de justicia social, justicia ambiental, de los problemas de corrupción que hay dentro de, por ejemplo, de la Curia Vaticana y dentro de la propia Iglesia, y los enfrenta con valor, ¿ah? Y enfrenta todos los tabúes, los saca a la luz, ¿ah? Yo creo que esa es la actitud, es decir que es cierto que el acuerdo y el consenso es un valor fundamental porque cohesiona la sociedad, pero hay veces en que lo prudente es lo radical, ¿ah? Es enfrentar las causas, enfrentar los puntos, dilemas centrales que hay en la convivencia. Y el Papa Francisco hoy día lo está haciendo, está entrando en todos los debates fundamentales de la Iglesia desde la raíz, ¿ah? Sin tapar, sin ocultar las situaciones, sino tratando de superar aquellos dilemas que generaban problemas. Quizá volver a insistir en este punto, con este caso de Dávalos, el hijo de la presidenta, con su nuera, el caso Penta que todavía se nos arrastra, el caso de la farmacia que se nos sigue dando vuelta. Vino la palabra, busquemos el empate. Claro. Y logremos un gran acuerdo del silencio que ya se ha hecho. Chile tiene historia de eso. ¿Cómo los políticos cristianos, que están convencidos en que el bien está sobre este empate, deberían, crees tú, actuar? Claro, la lógica política es decir, y tú más, ¿ah? Si tú eres corrupto, tú más, ¿ah? Si tú robaste, tú más, si tú hiciste algo malo, tú más. Y justamente en ese círculo vicioso no hay posibilidad de salir. Yo creo que un político cristiano debería buscar es generar condiciones de superación del problema en su raíz. Y eso exige sinceridad total, ¿ah? Ir a transparentar las causas de los problemas y no solamente la gestión del problema. Entonces, una de las dimensiones que Chile ha administrado bien es que ha logrado gobernanza, ¿ah? Ha logrado estabilidad, pero esa estabilidad muchas veces ha sido al precio de tapar los problemas. Hubo años en que, frente a problemas de corrupción, se dijo, bueno, lo más fácil es legalizar las prácticas que ahora son ilegales y ahora las legalizamos y por lo tanto ya no hay corrupción, porque ahora son legales. ¿Ah? Eso ocurrió sobre todo en los años 90. Yo creo que eso fue una muy mala política, porque finalmente eso origina los problemas que hoy tenemos. Entonces, lo que hoy día la sociedad demanda no es un nuevo pacto de cúpulas, sino una solución de fondo de aquellos motivos que generaron las condiciones para esta crisis de corrupción institucionalizada. ¿Cuál crees tú que son los elementos básicos que un católico político o un cristiano político deba traer a que este pacto del empate, del silencio, del acuerdo, del cheque que lo perdonamos y ya está la plata gastada para que no hacemos problemas? Sí. Mira, yo creo que un político inteligente, no digo un político moral, sino inteligente, racional, que sabe que a largo plazo lo mejor es la transparencia, lo que debería hacer es
admitir culpas, las responsabilidades institucionales de partido, personales, de grupo, de gobierno. Yo creo que eso a largo plazo, aunque el costo político inmediato sea mayor, a largo plazo genera legitimidad para él y en general para el sistema político. En segundo nivel es proponer medidas que realmente vayan a la solución de fondo, es decir, que no legalicen las prácticas que hoy día son ilegales para así transformarlas en una nueva práctica tolerada, sino que eliminen las prácticas indeseables. Por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos, tal como ha ido operando en los últimos 15, 20 años, es insostenible. No puede ser que todas las elecciones nosotros vemos como hay un despilfarro enorme de millones y millones de pesos que se destinan a publicidad. Eso debe erradicarse y debe pasar por un compromiso efectivo de los partidos políticos por reducir su gasto electoral a mínimos, porque justamente la elección más libre no es la que se da por mayor propaganda, sino por un libre debate y deliberación de programas, y no simplemente de imágenes y de publicidad. Quizá moverte un poco en esa línea hacia una frase que se dio hace algunos años atrás, cuando un obispo habló sobre el sueldo ético, y un político, llama cristiana, digamos cristiano, manda esta frase famosa: él no es economista que no se meta en estos temas. Es básicamente el típico discurso: usted curita, váyase a la sacristía, queda ahí, y el ambón queda ahí, lo hace bien. ¿Cómo hoy día la conferencia episcopal, que siempre tradicionalmente ha tenido un peso moral político en este país, se involucra, opina, cuando el político está en la posición de esto no es su campo, usted no sabe de esto, váyase? Claro, bueno, ya sea la conferencia episcopal o cualquier institución moral en este país, tiene el deber y el derecho de intervenir en debates de interés público y lo hace no en razón de su expertise técnica, sino de que es un tema de interés público. Y ese interés público pues atañe, digamos, a la voz moral. La economía no es un tema, por ejemplo, exento de valoraciones morales. ¿Por qué se opta por un producto o por otro? Es una opción moral, finalmente, de que nosotros hacemos cada día en el supermercado. Entonces también la economía se rige por valoraciones. Y esas valoraciones tienen raíces incluso de fe, de convicción filosófica, tradicional, etc. Entonces yo creo que la Iglesia tiene que dar su voz y tiene que orientar, partir también por ella misma. Yo creo que la Iglesia está haciendo un camino para transparentarse, para reconocer sus propias limitaciones institucionales, porque es una institución también en esta sociedad que tiene su propio deber de escrutarse, y así al mismo tiempo compartir su mensaje, porque tiene una propuesta que no es solamente para sus fieles, sino una propuesta universalizable. Es decir, lo que ella cree que es bueno para sus fieles es también bueno para toda la sociedad, porque todos podrían vivir mejor, más felices, si se adhieren a este mensaje. Ahora, ¿cómo, y quizás desde tu mirada, digamos, un hombre de fe que dice, bueno, cómo la Iglesia se transforma en una voz más dentro de muchas otras voces en el Chile de hoy, donde la Iglesia, y me refiero a la Iglesia Católica, institución que genera una voz a través de una jerarquía, se transforma en una voz más y no en algo que realmente marca pauta, apoyada no solo por la voz jerárquica, sino también por aquellos que comparten esta moral. Bueno, hay dos cosas ahí. Por una parte, me gusta que la Iglesia sea una voz más, en términos de que no es la única voz dominante, porque eso genera sociedades confesionales, y eso la historia ha demostrado que no es bueno. Está bien que la Iglesia sea una institución de la sociedad civil, que hable desde fuera del Estado. Por otro lado, si su voz va a ser más legítima y va a tener más peso, es por el contenido. No es por su peso institucional, de los millones que pueda tener, o de que tenga más universidades o que tenga más recursos, sino porque su voz es más inteligente, es más juiciosa, es más prudente, es capaz de dar mejores argumentos. Y eso es un deber, y eso es lo que deben buscar los obispos, de tener altura moral, de tener ejemplaridad. Y eso se gana viviendo, solamente viviendo. Nadie nace como siendo testimonio para los demás. Se hace en la medida que tú acumulas una experiencia que te da la capacidad de pararte frente a los demás y que los demás te respeten. La ejemplaridad se gana viviendo
con mayor coherencia, viviendo con mayor capacidad de dar testimonio y siendo coherente entre lo que se dice y lo que se hace. En ese concepto de vivir y aprender, ¿qué crees tú que falta en animar, motivar a los jóvenes que quieran participar en política, pero además a los jóvenes que no quieren participar en la política? Y me estoy refiriendo específicamente a jóvenes con un contenido de fe, digamos, cristianos. Sí. ¿Cómo motivar a los que participan, a los que quieren y a los que no quieren? Claro. Primero, mostrar que la participación cívica es más amplia que la participación política, y después dentro de eso está la participación política partidaria. Son distintos niveles. Yo creo que tenemos un deber como cristianos de la participación cívica. Eso es universal. Todos debemos comprometernos con la sociedad y discutir y debatir y preocuparnos de lo que están pensando nuestros hermanos, porque lo otro sería no es cristiano, simplemente es ser egoísta, es no pensar en los demás. Después hay una participación ya que llamamos política, que tiene que ver con conocimiento, con tratar de incorporar un conocimiento específico respecto a lo que significa participar en las instituciones. Saber que las instituciones no son perfectas por naturaleza. Mucha gente se desmoraliza porque las instituciones son imperfectas, pero ese es el deber, el de avanzar cada día más en mejorarlas. ¿Ya? La política no descree de las instituciones por principio, sino que sabe que siendo imperfectas, siendo construcción humana, pueden ser perfectibles. Y en esa perfectibilidad se hace a partir de la discusión más amplia de las personas. Y hay algunas personas que van a estar llamadas, por decirlo así, vocacionalmente a la participación activa en la política partidista, en la conducción, porque tienen talento, porque tienen capacidad, porque tienen liderazgo, porque tienen carisma, etc. Ahí, obviamente, lo primero que dicen es que el que tiene que hacer política, pues sí, tiene que mancharse las manos, ¿ya? Pero mancharse las manos en el sentido positivo del término, de que no hay decisiones que sean neutras. Voy a quedar mal con alguien. Yo no puedo ser amigo de todos si tengo una posición partidaria. Voy a quedar con más amigos de uno que de otro. Voy a entrar en conflicto. Voy a tener que a veces tomar malas decisiones y voy a tener que meter la pata. Pero es la única manera. Alguien tiene que hacerlo. Y si todo el mundo, los buenos, digamos, se restan a la política, los que quedan son siempre los malos. Y por lo tanto es necesario gente buena, gente que tenga convicción, que tenga deseo. ¿Cómo los motivamos? Esa es la pregunta. Es cómo a estos jóvenes que años atrás salieron a marchar a la calle, eran 100.000, 200.000, medio millón. ¿Y qué quedó? ¿Qué marca en que hay una renovación? Porque hemos visto que además la renovación que nos prometieron aparentemente se ha ido acomodando al pacto, se ha ido acomodando al es lo que hay, es lo que podemos hacer, y no a este sueño revolucionario que nos permitía pensar en que se podía cambiar el sistema de adentro. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay distintas estrategias. Yo respeto distintas visiones o distintas estrategias de quienes intervienen en el sistema político desde dentro, desde fuera, desde el lado, desde otro lado. El problema es mantener la voluntad. Es decir, el pensar que las soluciones son rápidas, pues te desilusiona y te hace que la gente que intenta empezar a participar nuevamente se va a la casa. Yo creo que no, hay que persistir, hay que tener capacidad de decir que no es una solución que se puede dar individualmente, se necesita organización colectiva, capacidad de cooperación, capacidad de articular con otros, redes, que vayan entre lo social y lo político. Hay muchas formas de participación también en la política, no en lo político, que es el mundo del campo de los movimientos sociales. Los movimientos sociales es también participación política, pero no electoral, no partidaria. Debe haber diálogo entre el movimiento social y el movimiento político, para poder cada uno plantear una agenda y converger en puntos de acuerdo final, sin que el partido monopolice al movimiento y sin que el movimiento instrumentalice al partido. Se trata de diálogo y de articulación conjunta. Yo creo que eso es importante. Una de las cosas quizás hace años atrás, justamente en esta misma sala que estamos conversando, en un debate político se le preguntó a una exministra y muy activa en la vida política de este país, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a la corrupción que vemos y que es violenta, sobre todo para los más pobres? Y la respuesta creo que fue brillante. Dijo, el día que se nos metió la plata en el bolsillo. Yo creo que sí. El poder corruptor del dinero es muy fuerte.
Pero, ojo, hay una frase de Kant que a mí siempre me gusta, ¿no? Dice, el problema del Estado tiene solución incluso en un pueblo de demonios si son inteligentes. Es decir, no solamente se necesita gente buena, sino se necesitan instituciones justas. Entonces hay un nivel de que las personas en su convicción personal sean buenas, pero hay veces en que la persona más buena, que va a determinada institución a ocupar determinado cargo, se corrompe. ¿Por qué? Porque la institución estructuralmente está corrompida. Y hoy día yo creo que lo que estamos descubriendo es que hay instituciones que funcionan mal, que el sistema corrompe, más que las personas sean corruptas, o pueden haber personas corruptas, hay personas que, independientes, tú, yo, todos entramos a esa institución, vamos a corrompernos, porque se naturalizan ciertas prácticas, se hacen comunes, se hacen como obvio de que debe funcionar así. Y eso es lo que hay que atacar, hay que tener instituciones de mayor calidad que impidan que se naturalice la corrupción. Ahora, ¿cómo crees tú, desde la experiencia tuya de mirar el Chile de hoy, el Chile que ha transcurrido desde la mirada ética y democrática de este país, qué nos ha pasado? Que hemos institucionalizado la corrupción. Y como tú dices, la institución está corrupta, entonces los que participan van a ser corruptos. Es probable que sí. Yo creo en la teoría de que si todos estuviéramos en las mismas condiciones que el hijo de la presidenta, lo más probable es que todo el mundo hubiera hecho el negocio del siglo sin ningún problema. El resto lo ajustamos después. Sí. ¿Qué crees tú que ha pasado en el Chile de hoy, desde la ética, de la democracia, en que nos ha dicho, tenemos instituciones que han caído en la corrupción y en el pecado? Yo creo que en la autocomplacencia, porque por muchos años todos los informes, por ejemplo, de Transparencia Internacional mostraron a Chile como un país menos corrupto de América Latina. Esa es la idea. Chile es el país libre de corrupción de América Latina, todos los demás son corruptos, nosotros estamos libres de polvo y paja. Y eso no era cierto. Lo que pasaba es que aparecían menos casos en la prensa, porque la legislación era más tolerante a ciertas prácticas, o habían menos escándalos que tenían tanta relevancia, estaba mucho más tapizado, había un tupido velo que cubría ciertas prácticas. Y hoy día vemos que esa autocomplacencia jugaba en contra, porque muchas personas pensaron que era obvio tirar boletas falsas o hacer negocios inmobiliarios especulativos si tenía los contactos políticos a tu favor. Entonces, esas personas no pensaron que estaban haciendo algo malo. Pensaron que estaban haciendo lo que se hace, es natural. Y si probablemente ellas todavía no sienten culpa de lo que hicieron, o solamente tienen culpa por los efectos. Y ahora nos damos cuenta que sí, que eso es muy dañino, que naturalizar las prácticas corruptas como si fuera algo de toda la vida, nos ha jugado en contra y nos ha hecho dormirnos en los laureles. ¿Cómo se mira, y quizá ir cerrando esto, en el diario vivir? Porque, claro, uno se puede escandalizar por un negocio tan corrupto como el que se hizo, o una colusión de la farmacia, o un caso de políticos dando boletas que no existen, pero también creo que hay una práctica social, sí. Y lo que más terrible es que son los cristianos, digamos, sí. En que tenemos un contacto en el consultorio que nos pone la carpeta más arriba para que me atiendan, no pago el Transantiago, sí. Etcétera, etcétera. La corrupción cotidiana de cada día. Claro. Es que yo puedo negociar con el almacenero. Sí. ¿Qué pasa desde la mirada de la política y cómo lo hacemos? La picaresca, la pequeña trampita que nos hacemos todos unos a otros cada día. Yo creo que eso es lo naturalizamos también, creemos que así lo hacen todos, vivimos una moral socionómica, porque todos los demás lo hacen, yo también lo hago, y falta autonomía moral, falta criterio, falta decir yo me voy a empoderar y voy a pensar por mí mismo para poder tomar decisiones de acuerdo a mi conciencia, y las voy a juzgar, voy a ser más autocrítico. Y también, sobre todo, pensar que a largo plazo todas estas pequeñas picarescas pues dañan a la sociedad, ¿ya? Y el costo lo pagamos todos. Y eso ya requiere mirada a largo plazo, no tanto el inmediatismo. Y lo último es la confianza. Yo creo que en una sociedad donde hay desconfianza transversal entre todos, todo el mundo entonces se cree con derecho a aprovecharse del otro. Creo que necesitamos una sociedad donde haya más confianza y eso, por ejemplo, la Iglesia tiene un enorme desafío para construir esas confianzas en el otro, como un hermano, como alguien que está ahí para ayudarte y no para aprovecharte de ti. Te agradezco mucho, Álvaro. Este tiempo de la conversa ha sido muy, muy enriquecedor y alentador, quizá en el contexto de la resurrección, de mucha esperanza. Así que muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias. Y a los amigos que nos están compartiendo este tiempo con nosotros, agradecerles su sintonía y saben que
toda esta conversa nos sirve para mirarnos con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de que podemos cambiar estas pequeñas trampas, no solo por el bien mío, sino también por el bien común del otro, y así todos podemos aportar a que la vida triunfe a la muerte. Muy buenas tardes.